Amados hermanos y amigos de Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo, salud. Dios bendiga sus vidas, su familia, su casa. Dios bendiga su salud, sus finanzas. Dios bendiga todo por cuanto tenga en el nombre poderoso de Jesús. Pues, amados hermanos, siempre estoy agradecido todos los días que me acompañen por estos medios, permitiéndome a mí poder llevar la palabra de Dios hasta la comodidad de su hogar. Y para mí es un placer hacerlo, sabiendo que la palabra bendice. Por lo tanto, en esta noche lo haré bajo el tema en la presencia de Jesús. ¿Qué puede suceder en la presencia de Jesús? Pues déjame decirle que muchas cosas pueden suceder, cosas que jamás pudiéramos imaginar que pudieran suceder, suceden en la presencia de Jesús. En la presencia de Jesús hay sanidad, en la presencia de Jesús hay libertad, en la presencia de Jesús hay gozo, hay plenitud de gozo. En la presencia de Jesús hay muchas cosas que acontecen. Pero para que pueda haber el cumplimiento de las cosas que acontecen en la presencia de Jesús, demanda de nuestra parte un punto muy importante. Es poder humillarnos delante de Él. Es poder reconocer que Él es el Señor, que Él es el que vino a rescatar nuestra vida. Debemos poder entender de que sin Él nada podemos hacer. Y que nos podamos entregarnos a Él completamente, de corazón y de cuerpo. En la presencia de Jesús, cosas grandes acontecen. Pero lo primero que debe de acontecer es que nos humillemos a sus pies. Es que nos rendimos a sus pies. Y luego, pues, lo que ha de acontecer, acontecerá. Si vamos a iniciar en esta noche, quiero que lo hagamos bajo el capítulo 3 de 2 de Corintios, versículo 17, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por permitirnos estar en este momento en tu presencia, porque donde se predica tu palabra, ahí estás presente. Donde 2 o 3 están unidos en tu nombre, ahí estás tú presente, Señor. Y queremos en esta noche, Señor, humillarnos delante de ti, Padre Santo. Por lo tanto, sea tu Espíritu, Señor, tomando el control, Señor, de cada mente, de cada corazón, de manera, Señor, que haya esa comunión, esa presencia tuya que pueda redarguir nuestras vidas, nuestros corazones, de manera que nos rindamos a tus pies y podamos escuchar, Señor, las cosas que acontecen en tu presencia y disfrutarla y experimentarla y vivirla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué acontece en la presencia de Jesús? Pues lo acabamos de leer de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. Hay libertad, aleluya. Donde está el Espíritu del Señor,
allí hay libertad, porque el Señor es el Espíritu, es la esencia, es el mover, es lo que manifiesta, que se manifiesta en el momento para darnos a entender que Jesús está presente. Es su presencia, es su poder, es su amor, es su benignidad, es su templanza, es su gracia, es su misericordia, es su poder. Amén. Pues en esta noche, amados hermanos, en la presencia de Jesús es que nosotros debemos de humillarnos, de reconocer que Él es Dios sobre todas las cosas, que reina sobre todas las cosas y que Él es capaz de hacer las cosas que son para nosotros imposibles. Para Él nada es imposible. Por lo tanto, estando en la presencia de un ser tan poderoso, tan potente, debemos de entender que nosotros no somos nada sin Él, para llevarnos a humillarnos, a rendirnos a sus pies y ver cómo Él, cuando toma posición en nuestras vidas, cuando su presencia se hace tangible en nosotros, como las cosas empiezan a cambiar, empieza a haber libertad. Pero ¿de qué libertad puede haber? Pues cada uno de nosotros tenemos algo que nos ata, cada uno de nosotros tenemos algo que nos perjudica, cada uno de nosotros tenemos algo que enfrentamos en la vida. Puede ser tristeza, puede ser enfermedad, puede ser comportamientos y costumbres, puede ser vicios que nosotros no podemos controlar, que nos controlan a nosotros. Puede haber muchas cosas que nosotros no podemos hacer y muchas veces intentamos hacerlo con nuestra fuerza, intentamos hacerlo con comprometernos porque son muchas cosas que acontecen en nuestra vida. A veces puede ser de que seamos muy enojones. Señor, yo tengo que controlar esos enojos, esas iras. Señor, yo tengo que controlar ese vicio. Señor, cómo yo me deshago de ese dolor que yo sufro todos los días. Cómo yo me deshago, Señor, de esa enfermedad. Pues déjame decirle, amados hermanos, que la presencia de Dios está en todo lugar. Él es omnipresente. Pero lo que impide que nosotros podamos realmente disfrutar y gozarnos y experimentar de su poder es la falta de humildad, es la falta de humillarnos delante de Él, delante de su poder y entender que Él es Dios sobre todas las cosas y sobre nuestras vidas. Mira lo que aconteció en el libro de Marcos, cuando Jesús se hizo presente en ese momento. Marcos capítulo 1, versículo 23. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. ¿Qué hace un espíritu inmundo en una persona? Pues manifiesta inmundicia. Una persona que manifiesta con su hablar, con su comportamiento, con todo lo que hace, inmundicia, cosas inmundas, porque el espíritu que está en esa persona es un espíritu inmundo. Pero ese hombre que tenía espíritu inmundo dio voces en el versículo 24 diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Yo me imagino que ese fue un grito como de espanto y de terror. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Qué raro que los espíritus inmundos pueden reconocer el poder, la potencia del Señor y temer en su presencia, y nosotros no podemos temer en su presencia. Nosotros somos como si fuéramos lo omnipotente. Pero ese espíritu inmundo que estaba diciendo, que estaba dando voces,
estaba reconociendo que estaba delante de alguien que podría destruirlo. Nosotros no pensamos nunca que Dios puede destruirnos, ¿verdad? Pero nos olvidamos que la palabra dice, no temas a aquel que puede matar el cuerpo, mas el alma no puede matar. Más temamos a aquel que puede matar el cuerpo y el alma, enviarlo al infierno. Estoy parafraseando. ¿Sí? Sé quién eres, decía ese espíritu inmundo. Eres el santo de Dios. ¿Cómo reconocemos nosotros la presencia de Dios? ¿Cómo lo analizamos nosotros desde nuestra propia perspectiva? ¿Será que lo reconocemos como aquel que tiene poder para destruir? Ciertamente no estoy hablando de destruirnos a nosotros, porque Él no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Pero lo espíritu que domina nuestras vidas, la cual no podemos deshacernos nosotros mismos de ellos, pero si nos humillamos delante del Señor, Él echará fuera todo espíritu de demonio, todo espíritu inmundo saldrá en su presencia. Entonces, a su vez, el Señor pues tomará su presencia en nosotros. Su presencia se hará pues sentir en nosotros, de tal forma que cuando caminemos, estemos caminando en Él. Amén. Y podamos decir con confianza, más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y de esa forma, donde nosotros pisamos como hijos de Dios, llenos de la presencia del Señor, los espíritus tendrán que tener la misma reacción que tuvo el espíritu inmundo en la presencia del Señor. Pero nosotros no caminamos en la presencia del Señor. Nosotros caminamos bajo una presencia mentirosa, engañosa, haciendo creer que estamos en el Señor y nuestra boca dice grandes cosas, pero nuestros corazones están lejos de Él. Y ahí no puede acontecer nada. Nosotros debemos de entender que la presencia del Señor está donde quiera. Donde quiera que vayamos, si nosotros entendemos eso, si nosotros podemos entender eso, vamos a entender que nuestro comportamiento, cualquier reacción que tengamos, cualquier comportamiento que tengamos, estamos teniéndolo en su presencia. Amén. Seguimos leyendo. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Jesús no tuvo que armar un alboroto, una cosa, unos griteríos, unas cuantas cosas. Primeramente, su presencia espantó al espíritu inmundo. Y sabía el espíritu inmundo que el Señor podía destruirlo. Y el Señor solamente dice, cállate y sal de él. Son cosas que acontecen cuando la presencia de Jesús domina en nuestras vidas y en todo lo que hacemos. Amén. Y esa es la forma que nosotros caminamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y el 26 dice que el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es eso que acabamos de ver? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos? Y le obedecen. Y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Sabe cuál es el problema con nosotros? Cuando Dios hace algo
cuando su presencia se hace sentir en nuestras vidas, cuando experimentamos su gloria en nuestras vidas y que el espíritu inmundo que nos dominaba, nosotros no regamos, no difundimos su fama a las demás personas para que crean y puedan encontrar lo que tú y yo nos hemos encontrado en este camino maravilloso. Nos quedamos callados. Disfrutamos de la libertad con que Cristo nos hizo libre, su presencia nos hizo libre, su espíritu nos hizo libre. Lo disfrutamos, pero no le hacemos famoso. Más fácil hacernos a nosotros famosos y decir que cuán gran hombre de Dios yo soy y que tanta fe que yo tengo, que tantas cosas. Y nos olvidamos de hacerlo a Él famoso. ¿Y cómo lo vamos a hacer famoso? Pues dando testimonio de lo que Él ha hecho. Y dar a entender que el comportamiento que yo vivo hoy, que yo practico, la manifestación que hay en mi vida ahora no es una manifestación carnal, inmunda, sino una manifestación divina donde el Señor, su presencia es la que domina nuestros corazones. Porque cuando el Señor se hace presente, ciertamente cosas grandes suceden. Así aconteció en el libro de Lucas capítulo 8, versículo 43, hablando de una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía años. ¿Cuántas personas que tienen un problema desde hace años? Puede ser de que el problema no sea un flujo de sangre. Puede ser de que no sea, pero hay algo que no funciona. Hay cosas que el hombre anhela alcanzar, anhela tener, anhela disfrutar. Esa libertad que no podemos tener, cosas que no pueden acontecer en nuestras vidas por muchos años. Esa mujer tenía un problema por 12 años. Nosotros tenemos problemas por más de 12 años, muchos años. Pero lo que hace falta es humillarnos para ver cómo esos años de padecimiento, esos años de sufrimiento, esos años de problemas y situaciones pueden deshacerse en un momento cuando nos humillamos y le damos lugar al Señor de la gloria, a Jesús, haciéndolo no solamente presente en nuestras bocas, sino presente en nuestros corazones, de manera que no le glorifiquemos con nuestros labios y que nuestros corazones estén lejos de Él, sino que lo hagamos con la boca y con el corazón, y que lo que salga de la boca salga del corazón. Así pues, amados, para suceder lo que le aconteció a esa mujer, dice 12 años, y había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Hay que entender que si la mujer pudo tocar el borde del manto del maestro, es porque el Señor estaba presente en ese momento. Ella estaba tal vez lejos, pero vio la presencia del Señor. Y no se quedó lejos, se acercó entre la multitud. Tal vez no sé cómo pudo lograr, tal vez se puso en el piso, ¿verdad? Para poder siquiera tocar el borde del manto del Maestro, del Señor. Y ahí pues recibió la respuesta que había esperado por 12 años. Y cuando nosotros entendemos eso, amados hermanos, cuando si alcanzamos a entender que, por ejemplo, lo que se está predicando hoy es la palabra de Dios, y la palabra de Dios manifiesta la presencia del Señor, y nosotros podemos decir: Señor, yo renuncio a todo por cuanto creí que era de ganancia para mí, hoy me humillo a ti, porque lo que yo quiero es ganarte a ti. Es ganarte a ti, es tenerte a ti presente en mi corazón y en mi vida.
Pues así podremos ver cómo las cosas que no hemos podido controlar por 12 años y más empiezan a suceder. Dice Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y allí había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Que tenía un espíritu de enfermedad. Y como andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Muchas veces decimos, el árbol torcido no puede ser enderezado. El árbol que nace torcido no puede ser enderezado. Puede darte noticia hoy que hay uno que, no importando cuántos años haya sido encorvado o encorvada, cuántos años haya estado cargando con ese problema, con esa situación, que no has podido resolver, que no has podido hacerte libre de ella, déjame decirte que hoy hay uno que te está llamando. La mujer con el flujo de sangre tuvo que acercarse, pero porque son dos cosas. Yo me puedo acercar al Señor, pero ¿cuántas veces el Señor no te ha llamado y no te has acercado y sigue cargando con ese problema que no has podido resolver? ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado a su presencia y sigue sufriendo esas cosas que no puede deshacerte de ello, teniendo la solución al responder solamente al llamado del Señor? Y allí es que nos falta la humildad. Porque muchas veces pensamos que lo podemos hacer todo, lo podemos resolver todo, o podemos aguantar todo, podemos, ¿verdad? Eso es altivez. Pero la altivez nos lleva a poder responder al llamado del Señor. Entonces preferimos sufrir con algo que no podemos resolver. Yo creo que si somos sabios, un poco sabios, un poquito sabios, yo creo que es mejor entregarle y acercarnos a aquel que nos llama para ayudarnos con los problemas que no podemos resolver. Amén. Otro acontecimiento en el libro de Mateo capítulo 8 versículo 23. Con los mismos discípulos del Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Muchas veces tú vas a estar siguiendo al Señor. Tú vas a estar en su camino, pero puede acontecer cualquier cosa. Pero cuando la presencia del Señor está contigo, no puedes temer de lo que acontece. Porque cuando la presencia del Señor está contigo, tu fe tiene que estar activo. Dice aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Estaba presente, pero dormía. Pero en ese momento, ¿cuál es lo que necesitamos? Después de haber creído en el Señor y haberle entregado nuestra vida, nuestro corazón, ¿qué es lo que hace falta? Andar en fe, confiar. Y eso fue lo que en ese momento le faltó. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? ¿Cuántas veces nosotros, estando, caminando con el Señor, teniendo la presencia del Señor con nosotros, y una situación acontece, y en vez de manifestar esa fe que manifiesta que nosotros creemos a aquel que está presente en nuestros corazones, lo que manifestamos mayor es una preocupación y un temor de lo que pueda acontecer? Déjame decirte que en casos de desesperación hay posibilidades de fracasos, porque en desesperación podemos tomar el peor
la peor decisión. Por eso que en todo momento hay que seguir confiando, aunque se levante un viento, aunque se levante una tempestad, debemos de saber que la presencia del Señor está con nosotros en todo momento. Entonces Jesús le dice, ¿por qué teméis? Porque el Señor no nos dio espíritu de temor. Hay que saber eso. Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Siempre habrá una bonanza, habrá un gozo, habrá un regocijo cuando nosotros veamos cómo Dios obra a nuestro favor. Y muchos de nosotros hemos visto cómo Dios obra a nuestro favor y seguimos con esa incertidumbre. Yo creo que nosotros para poder manifestar una fe real es, aunque veamos la cosa aconteciendo, es como si no aconteciese, porque Dios traerá la respuesta a su momento, porque es con Él que estamos y Él está con nosotros. No sea con falta de fe como los discípulos. Lucas 4:40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él a su presencia. Y Él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Antes de que los demonios declaraban que Él era el Cristo, lo mandaba a callar, porque no era el momento. Nadie hasta ese tiempo, hasta que Tomás lo reconoció como el Hijo de Dios, nadie en ese momento sabía que Él era el Cristo. Nadie sabía que Él era el Señor. Nadie sabía que Él era Dios. Sino Tomás cuando pues lo vio después de su resurrección. Entonces los demonios querían en ese momento denunciar y Él lo mandó a callar. No era el momento. Hay cosas que no se pueden revelar. Solamente hay que experimentarlas. Pues casi estoy cerrando, pero yo quiero de alguna forma dar a entender que no hay nada que pueda resistir a la presencia del Señor. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí siempre habrá libertad. De todo índole, de toda manifestación, seremos libres de todos ellos cuando permitimos que la presencia del Señor esté con nosotros todos los días hasta el fin. Porque de alguna forma tenemos libre decisión. Podemos hacer cosas como queremos hacerlo, pero si lo hacemos fuera de la voluntad de Dios, fuera de la voluntad del Señor, estamos haciendo fuera de su presencia. Porque el Señor no puede estar presente en las cosas malas que nosotros decidamos hacer. Lo que más hacemos es contristar al Espíritu Santo con que hemos sido sellados. Entonces, ese momento apagamos, ¿verdad?, el Espíritu, apagamos la presencia. Yo creo que es más provechoso disfrutar de la presencia en cada minuto, en cada instante, en cada momento, aún en medio de situaciones donde nos puedan dar la muerte. Poderle cantar una alabanza si estamos siendo apedreados. Poder decir, Señor, perdónale porque no saben lo que hacen, como lo hizo Esteban. ¿Sí? Esteban, aún siendo apedreado, no salió de la presencia de Dios. Su corazón no cambió ni maldijo a aquellos que lo estaban apedreando. Y eso debe de ser nuestra actitud. No maldecir, nunca maldecir, sino bendecir. Porque hay una presencia que nos acompaña, que nos da una identidad como hijos de Dios. Y como hijos de Dios hemos de manifestarnos al mundo. Amén. Lucas capítulo 5, versículo 12 dice: sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con su rostro a tierra. Es lo que nosotros no hacemos, y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendiendo la mano le tocó diciendo: quiero,
se limpió y al instante la lepra se fue de él. Ese hombre quedó libre de la lepra. Hay muchas cosas que el Señor nos puede librar, pero como ese leproso se humilló, puso su rostro en tierra y le rogó, se humilló. Muchos de nosotros somos muy orgullosos para humillarnos y que preferimos cargar con la situación y el problema y la enfermedad y todas esas cosas. Santiago capítulo 4, versículo 10, y con eso cierro, dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Amados hermanos, que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios los acompañe todos los días hasta el fin, en el nombre de Jesús. Que tengan buena noche y sean todos bendecidos.